primero, gracias por estar todos aquí. Yo soy Juan Monedero, más o menos estoy coordinando la iniciativa legislativa popular. Es una ley que hemos presentado en el Parlamento con un contenido. Entonces, Seba y Antonio van a explicar en qué consiste la ley, cómo la hacemos de más, y luego Nuria y yo os explicaremos más o menos el procedimiento que vamos a seguir, ¿no? Entonces, Seba, primero, tienes que explicar. La idea de un proyecto de ley parte del convencimiento que tenemos, que ya va siendo hora de que en el Parlamento, de manera directa, las mareas blancas puedan exponer su crítica, pero al mismo tiempo también su alternativa a la actual situación. Porque hasta ahora lo que ha venido ocurriendo es que las mareas blancas, a las puertas del Parlamento o a las puertas de la gerencia del SA, han ido a entregar firmas explicitando la indignación que tienen por el deterioro asistencial. Y la verdad es que cuando hemos ido al Parlamento, han salido del Parlamento parlamentarios de izquierda, parlamentarios de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía, del PSOE, de Podemos, a saludarnos y apoyarnos. Pero nosotros hemos querido entrar nosotros en el Parlamento para ver si podemos romper ese muro de cristal, entre comillas, que hay, que se llama mayoría absoluta. ¿Cómo queremos romperla? Pues de dos maneras. La primera, siendo partícipes de una iniciativa apoyada por más de 40.000 firmas, esperamos sacar muchas más, esa es una manera, y otra, allí mismo, dando argumentos que pensamos que son más que de peso para que los grupos políticos allí, y muy especialmente el Partido Popular, sean capaces de comprender que la línea que hasta ahora han seguido, desde un punto de vista de la política sanitaria, es errónea. No está consiguiendo solución de ningún problema, del deterioro asistencial, de la demora en los centros de salud, de las listas de espera, nada. Es más, los ciudadanos se sienten convidados de piedra en un proceso donde lo que le queda es presentar una hoja de reclamaciones que le contestan a la semana, a los 10 días, al mes, con un copia y pega que vuelva a repetir, digamos, un vacío en esa respuesta. Y todos los ciudadanos no pueden ser convidados de piedra en un proceso que atañe a un sistema del cual no son que sean partícipes como usuarios, sino es que son también con sus impuestos los que pagan este sistema sanitario público. Entonces nosotros tenemos mucho interés en romper el esquema que está viendo ahora socialmente, entre comillas, aceptado desde una visión de resignación, ¿no?, por parte de una parte importante de la población, que consiste en asumir que la sanidad pública no puede hacer más de lo que está haciendo, que los presupuestos que hay son enormes, son históricos, que se han contratado más gente que nunca, pero que humanamente es imposible, porque no hay médicos, porque no hay personal sanitario, y entonces resulta que sí hay médicos en la sanidad privada y se derivan a la sanidad privada. Romper el esquema dual que mediante el uso torticero de la llamada colaboración público-privada, lo que realmente se está haciendo es trasvasar recursos de la pública a la privada. La pública se va empobreciendo y la privada se va expandiendo. En ese empobrecimiento y deterioro de la pública resulta que cada vez se va haciendo más dependiente de los recursos externos y cada vez son más ciudadanos andaluces los que son enviados a la sanidad privada porque la pública no los puede atender. Dice que no lo puede atender, cuando la pública tiene recursos más que suficientes, infraestructuras más que suficientes. Si con el dinero que se está utilizando para llevarlo a la privada, en muchas ocasiones de manera ilegal, irregular, como está denunciado incluso en los juzgados, que la gente vea que si ese dinero, ese montante que en estos años han sido varios miles de millones de euros, se dedicaran exclusivamente, se reinvirtieran públicamente, o sea, exclusivamente en la pública, se mejoraría mucho la situación. Consultas que están cerradas por las tardes, plantas de hospitales que no están utilizadas al 100%, servicios que están, digamos, solo trabajando 7 u 8 horas al día y el resto del tiempo están cerrados. Todo ese dinero sí podría servir para hacer un turno de tarde, optimizar los recursos públicos, reinvertir en lo público para que tenga más infraestructuras diagnósticas.
y no digan, tiene usted que ir a hacerse el TAC a tal clínica porque es que aquí en la pública ya no hay, ¿no? Es que la privada está comprando más TAC gracias al dinero que coger de la pública. Romper ese esquema que en definitiva supone el intento por parte del Partido Popular de cambiar el modelo asistencial y pasar de un modelo de sanidad pública universal y de calidad a un modelo dual de colaboración público-privada, donde cada vez más la privada tiene mayor expansión y es la que va, digamos, marcando la pauta de toda la estrategia de servicios sanitarios. Entonces termino con una cosa. Este proyecto de ley, si conseguimos las 40.000 firmas, irá al Pleno del Parlamento, acogiéndose a una ley de participación que está establecida en la Junta de Andalucía, que ya de por sí es bastante insuficiente. Tiene muchos requisitos burocráticos y para los ciudadanos es un auténtico laberinto, sino que se lo pregunten a Juan, a Nuria, a todos los que en estos días están yendo todos los días al Parlamento para los fedatarios y todo lo demás. Esa ley te va a permitir con las 40.000 firmas que en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento, las mareas blancas expongan este proyecto de ley. Y no permite esa ley que luego, en todo el proceso de debate, las mareas sigan participando, defendiendo su proyecto, sino que eso entra ya en el circuito normal de cualquier proyecto y son los partidos los que discuten el tema que se les ha presentado. Es decir, estamos luchando para que sea admitida a trámite. Deciros que hasta ahora ningún proyecto de ley ha sido admitido a trámite, ninguna ILP, Iniciativa Legislativa Popular, ha sido admitido a trámite por el Pleno del Parlamento. Y aquí viene la segunda cuestión. La primera es todo el trasiego de esfuerzo que vamos a hacer, yendo a todos los municipios y a todos los barrios a explicar cosas que se pueden hacer, que son factibles, pero también van a ver la gente para qué sirve tener una mayoría absoluta. Si tener una mayoría absoluta le sirve a un partido para desechar un clamor ciudadano, que la gente tome nota, que la gente sea consciente de que hemos hecho todo tipo de esfuerzos, recogiendo firmas, con esta ILP, etcétera, etcétera, para llegar al Parlamento y hacer propuestas alternativas, y que allí son rechazadas, en el caso de que así no sean rechazadas, de tal manera que ese esfuerzo aparezca inútil. Pero no será un esfuerzo inútil porque en el camino van a ser centenares de miles de personas las que van a participar en los debates para que las firmas estas que nos exigen se lleven a cabo. Y habrá un aumento cualitativo y cuantitativo de sectores sociales que apoyan, digamos, las tesis, las alternativas de la marea blanca. Esa es nuestra esperanza y en ello estamos. Yo he terminado. Yo creo que la idea que empezamos hace ya bastantes meses, la primera vez que hablamos, ¿qué os parece? Pues parece un poco loco, ¿no? Porque si no sirve para nada, ¿no? Porque si tienen mayoría absoluta no lo van a aceptar, ¿no? Bueno, pues yo cada vez que estamos, claro, yo tengo la ventaja de que el esfuerzo burocrático, que yo no hubiera soportado, lo han hecho Juan y Nuria, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Son 700 trámites. Por cierto, nos piden, Juan, lo digo a nivel anecdótico, pero muy importante, nos piden que los DNI sean compulsados, ¿de acuerdo? Y ya no se compulsa. En Cádiz, capital, no se compulsa. Entonces, hemos ido a 8 instituciones y todo el mundo nos dice, ya no hay compulsa. Entonces nos piden un requisito que ya no existe. Vale, digo a nivel de dificultad, ¿vale? Bueno, pues como digo, la ILP cada vez me está entusiasmando más. ¿Por qué? ¿Porque va a salir adelante? No, absolutamente no. Va a llevar las mareas al Pleno del Parlamento, lo cual es importante. Segundo, el contenido es un tocho. Está publicado en el diario.es de Andalucía de hoy el contenido de la ILP, porque el diario.es hace 15 días publicó un artículo sobre nuestra ILP diciendo las mareas blancas provocan un debate sanitario en el Parlamento al que se habían negado
ante las propuestas de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios habían intentado debatir sobre la sanidad y no se habían negado por la mayoría absoluta. Bueno, pues nosotros hemos roto ese bloqueo y lo ponía así el diario.es, pero no ponía el contenido de la ILP. Hoy, como digo, se ha publicado el contenido de la ILP y os podéis, si tenéis ganas y valor, empollar sobre el asunto. Nosotros no nos interesa mucho la ley. Fijaros que vamos a organizar, digo, los aspectos legales, ¿no? No somos nada leguleyos, pero vamos a sentarnos en cientos de mesas de recogida de firmas en cientos de pueblos de Andalucía y vamos a hablar con la población y vamos a decirle que todo tiene arreglo y vamos a decirle que lo único que falta es decisiones políticas. Hago un pequeño hincapié en que no son errores. O sea, la política sanitaria del Partido Popular no comete errores cuando aumenta la lista de espera. Son aumento de la espera de forma programada. Es decir, es un debilitamiento intencionado de la pública para que surja la privada como única alternativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no seamos tan ingenuos de decir, ¿cómo pueden ser tan malos? Si cada vez que lo hacen aumentan las esperas. Es que no te das cuenta de que lo que persiguen es que aumenten la espera, ¿vale? Y todo eso nos va a permitir la ILP el contar con la gente. Nosotros vamos a recoger muchas firmas, haremos otra rueda para recogerlas, es decir, vamos a hacer movimiento. Termino con un aspecto que a mí siempre me ha interesado y he dicho anteriormente que las leyes me repatean el hígado. El día 31, las mareas andaluzas, vamos a estar en el Ministerio de Sanidad, representado por mí, diciendo cuál es el diagnóstico actual de la sanidad en España y cuáles son las alternativas, ¿vale? Y las alternativas que nosotros vamos a proponer y que lo vamos a difundir en todas las coordinadoras andaluzas de mareas son la mayoría legales. Es decir, hay una ley que permite la derivación de presupuestos sanitarios de la pública a la privada. Bueno, pues yo, ministra, voy a acabar con esa ley y voy a poner, no se puede mandar presupuestos sanitarios públicos a la privada. Como yo hago la ley, pues la voy a hacer así, porque yo defiendo a la pública. Eso se lo voy a decir a la ministra. No es que yo confíe en que lo vaya a hacer, digo que se lo voy a decir como diciendo, hay alternativas legales para dificultar las privatizaciones. ¿De acuerdo? Las consultas telefónicas médicas son ilegales. Punto. Entonces ya, es que yo, ya, pero que eso es ilegal. ¿De acuerdo? Etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el insistir en que existen métodos legales para dificultar la privatización es algo muy serio. Aunque no nos guste demasiado las normas, sí, ilegalizar la privatización, ilegalizar la siguiente punto muy importante, la ley dirá, el presupuesto será, ¿cómo se llama? Finalista. ¿Qué significa? Que si yo te doy 10.000 euros a Andalucía, tú lo tienes que dedicar a sanidad. Sabemos que se han dedicado a otras cosas, incluso el presupuesto sanitario se han dedicado a una fiesta taurina, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo permite la ley. La ley dirá, cuando seamos nosotros ministros, la ley dirá, no se puede derivar, será finalista. Joder, sí, ya lo siento, es así, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la vía legal es una vía reivindicativa. Bueno, pues a mí me toca hablar un poquito del procedimiento. El procedimiento se inició antes de las Navidades, que en las mareas blancas de Andalucía y previamente habían discutido las propuestas legislativas que están aquí plasmadas y que os hemos repartido, y se inició el procedimiento en el Parlamento antes de las Navidades. Se admitió a trámite, pero nos pidieron documentación añadida. Nos fuimos ya a después de las Navidades y ya
se aprobó pasarlo a la Junta Electoral. De la Junta Electoral ya nos han pedido la documentación que teníamos que presentar los fedatarios. Los fedatarios son los que van a controlar todo el procedimiento de recogida de firmas y los pliegos que se han aprobado y que precisamente esta mañana nos han, después de entregar la documentación de 100 y pico fedatarios que se han recogido desde el día 4 que la Junta Electoral empezó a decirnos la documentación que precisábamos, teníamos que entregar, como ya se ha comentado aquí, la fotocopia compulsada del DNI, que ha sido una de las principales dificultades que nos hemos encontrado, porque no solamente en Cádiz, a lo largo de todo el territorio andaluz hemos tenido que ir rebuscando en los distintos sitios que compulsan, porque en la mayoría de sitios se han negado a la compulsa si no es para un organismo propio, ¿no? Entonces, ese es uno de los documentos. El otro documento es un certificado censal expedido por el Instituto Nacional de Estadística y, por otra parte, una declaración jurada que no nos ha facilitado la Junta Electoral hasta el pasado día 4. Es decir, que desde el día 4 hasta hoy hemos conseguido ya recoger la documentación con las dificultades que acabo de mencionar, de 100 y pico fedatarios que hemos entregado hoy y de los cuales ya el Parlamento nos ha entregado esta acreditación nominativa para cada uno de los fedatarios, sellada y firmada por ellos, y a la vez nos ha entregado ya 2.000 pliegos de firma como este que veis aquí, en el que viene impresa toda la ley, viene 14 firmas en cada uno de los pliegos y, como veis aquí, está numerada y sellada, y al final viene la parte en la que también el fedatario tiene que firmar diciendo el número de firmas válidas que hay en cada uno de los pliegos, porque si hay cualquier error o omisión no se puede contabilizar. Entonces, este básicamente es el procedimiento que tenemos por el que tenemos que recoger 40.000 firmas. Ahora la Marea nos quedará el proceso de ordenar la distribución de estos 2.000 pliegos de firmas por todo el territorio andaluz y que se pueda y empezar ya la recogida de firmas, ¿no? Y tenemos de plazo, como nos lo han entregado hoy, tenemos de plazo 6 meses que concluyen el 13 de septiembre, por tanto hay que hacer un esfuerzo importante. De todas maneras, nosotros estamos muy convencidos que lo vamos a conseguir, porque sabemos que cada vez más la población andaluza es consciente del deterioro y del cambio de modelo que nos quieren llevar con el actual gobierno de la Junta de Andalucía, y por tanto estamos convencidos de que no va a ser, es un esfuerzo, por supuesto, importante. 40.000 firmas son muchas firmas, pero estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Primero decir que la iniciativa legislativa popular, es decir, la participación ciudadana en el Parlamento, y que lo que presentamos es una proposición de ley para modificar la Ley de Salud de Andalucía. Planteamos modificar la legislación mayor en materia sanitaria de Andalucía. Nos planteamos en principio modificar el Estatuto de Autonomía, pero no lo permite la ley hacerlo por iniciativa legislativa popular, porque es una ley orgánica y no se puede modificar. Entonces, bajamos el rango a la ley mayor que podíamos plantear modificar. Modificación de la Ley de Salud de Andalucía, que es de 1988, por ahí. Y la modificamos en 3 sentidos, 3 o 4 sentidos que para nosotros nos parecen fundamentales. Primer sentido que modificamos, presupuesto. Queremos un presupuesto estable, un presupuesto decente, y queremos recuperar los 20.000 millones, 19.000 en concreto cuando hicimos la ley, hoy ya van algunos más,
unos 20.000 millones que hemos perdido desde 2010 hasta hoy de inversión en presupuesto sanitario en Andalucía. Y hacemos un plan de reinversión de ese dinero durante un periodo de 5 años para recuperar esa inversión. Primera cuestión, presupuestaria, y asegurar ya un presupuesto estable de ahora en adelante. Segunda cuestión importante, la colaboración público-privada. La falacia de colaboración público-privada que permite que la privada sobreviva a expensas de la pública, disminuyendo la pública, pretendemos por ley acabar con ella. Ya lo han dicho los compañeros, y lo que pretendemos es que se acaben los conciertos, que se acaben los conciertos singulares, que se acabe la colaboración de forma permanente, que única y exclusivamente quede la colaboración con la privada en momentos puntuales de brotes específicos de enfermedades puntuales en las que la pública no tenga accesibilidad, pero que sea solamente con una posibilidad anual como el periodo mayor. Es decir, pretendemos que la pública, sea el dinero de la pública se invierta en la pública, el dinero de la privada lo cojan por otro lado. Y que se acabe la falacia de conciertos permanentes en la que lo único que hace es disminuir la inversión pública y aumentar la inversión en privada. Y el tercer punto fundamental que nosotros vemos es que de una vez de verdad se permitan y se creen los consejos de salud. Y que los consejos de salud tengan contenido. No sean los consejos de salud que están hasta ahora, que son creados específicamente para que la consejería, la administración sanitaria se dé un baño de multitudes en ir a explicar allí 4 cositas. No, que sean consejos de salud que tengan contenido, que tengan capacidad de intervenir, que tengan capacidad de emitir informes, si no todos vinculantes, por lo menos preceptivos, es decir, que tengan la obligación de pedirle informe a los consejos de salud, donde el Consejo de Salud emita su parecer sobre las medidas sanitarias que están tomando y que no sea lo irrisorio que hasta ahora son, porque si encima además, como están estructurados ahora mismo, que no tienen capacidad de ningún tipo, encima no se reúnen. El Consejo de Salud de Andalucía lleva siglos sin reunirse. Por lo tanto, esas 3 patas fundamentales es la que plantea la ley, ¿no? A partir de ahí hay alguna más, es decir, nos hemos planteado al principio la posibilidad de legislar nosotros sobre la compatibilidad del trabajo en la pública y privada. Consideramos que como uno de los requisitos para que nos rechazaran la ley era que no atentara contra medidas no competencia de esta administración, dijimos que podía ser utilizado como que es una competencia del Ministerio de Trabajo y no de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, el legislar sobre la exclusividad o no de los trabajadores sanitarios la hemos dejado para otros estamentos, incluso como dice Antonio, en conversaciones con el gobierno central, ¿no? Pero lo que sí es verdad que esta ley lo que pretende, primero, que la voz de la marea se escuche en el Parlamento. Un compañero de la marea va a entrar en el Parlamento y les va a explicar lo que pensamos y lo que decimos. Segundo, que los grupos parlamentarios tengan que pronunciarse y tengan que decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con estos planteamientos. Tercero, votarla. Votar, que lo único que van a hacer, como ha dicho Seba, es votar su admisión a trámite, su admisión a que se discuta. Y ahí está la trampa de la ley, que una vez, si la admiten alguna vez, que hasta ahora no lo han admitido nunca, pero si admiten a trámite para discutirla posteriormente, hemos conseguido 2 cosas. Primero, que nos escuchen, aunque después no nos dejan participar en la elaboración de la futura ley, que se pueden modificar, lo que planteamos, no. Pero en principio, por lo menos, nos van a escuchar, ¿no? Y además lo vamos a utilizar como campaña de explicación a todos los ciudadanos andaluces, en decirle que la sanidad andaluza tiene futuro, tiene solución, que lo que hay que hacer es querer hacerla. Que no es que no tenemos ninguna posibilidad de resolver y de volver a ser una sanidad modélica, sino que hay que querer hacerla. Esa posibilidad existe, que nosotros damos el primer paso con medidas legislativas y que luego habrá que desarrollarlas, pero que esa posibilidad existe, que tenemos todavía una de las mejores sanidades del mundo y que la estamos perdiendo a pasos agigantados, pero que tenemos que hacer todo lo posible porque no ocurra.
Yo, por nuestra parte, nada más. Si queréis preguntar algo, aquí estamos a vuestra disposición. Si